La cuarentena, en otras noticias, también ha generado un problema en la salud mental de los colombianos. Así lo revela una encuesta realizada por Profamilia. De hecho, el 75% de las más de 3.500 personas que fueron entrevistadas para esa encuesta dijo que de alguna manera sintió nerviosismo, rabia, ira, miedo, impaciencia por el aislamiento. He tenido unos episodios pequeños de depresión, sí, por no poder salir. Cansancio, impaciencia, nerviosismo o rabia por el aislamiento obligatorio. Es probable que usted haya sentido estas afectaciones en los últimos meses producto de la cuarentena. Para algunos, salir a la calle a hacer deporte o tomar el sol es insuficiente y dicen que el confinamiento le está causando problemas de depresión. La depresión se da mucho también porque vivo sola, porque además no he tenido con quien compartir en mucho tiempo y porque a raíz de no tener empleo me voy a tener que ir de donde vivo. Estos testimonios hicieron que Profamilia pusiera la lupa sobre los efectos en la salud mental. En una encuesta realizada a 3.549 personas de todo el país, reveló que el 75% de los encuestados ha tenido alguna afectación mental durante el aislamiento obligatorio. Los que sufren con la situación, los que están aceptando y los que se resisten son los tres grupos de colombianos que están reaccionando a la pandemia y a las medidas del gobierno de forma diferente. Los jóvenes entre los 18 y 29 años son el grupo poblacional más afectado por la cuarentena. Son las personas que tienen de alguna forma una carga de cuidado en el hogar, tienen personas a cargo, niños menores de 5 años, personas con discapacidad o personas adultas mayores. Están pensando sobre el futuro, qué pasa después de la pandemia, algunos no tienen trabajo. Estos problemas emocionales también estarían relacionados con los lugares donde las personas pasan la cuarentena. En qué casas vivimos, qué ambiente vivimos, ¿no? Cómo nos estamos diseñando nuestros espacios habitacionales como ciudadanos, como personas, y cómo esa distribución pues muchas veces no es la más adecuada. A través de la plataforma Porque Quiero Estar Bien, Profamilia atenderá las dificultades de salud mental de manera gratuita. La atención es telefónica y virtual. Hay de alguna forma un grupo de profesionales esperando resolver inquietudes, consultas, de dudas de las familias y las personas durante la cuarentena. La línea habilitada desde Profamilia para atender estos casos de manera telefónica es 300-912-5231. Y precisamente para hablar sobre cómo abordar los efectos de la cuarentena en la salud mental, hacemos contacto con la médica psiquiatra Rebeca Gluck. Doctora, bienvenida a Noticias Caracol. Hay un dato que revela la encuesta de Profamilia que llama la atención y es: los jóvenes entre 18 y 29 años son los que más dificultades han tenido para adaptarse a la cuarentena. ¿Cómo poder explicar esto? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, hubiéramos pensado en una primera instancia que los jóvenes son los que están más conectados con las tecnologías, más conectados con las redes sociales, entonces para ellos hubiera podido ser más fácil. Pero tengamos un poquito presente cómo estaban nuestros jóvenes antes de la pandemia. Las tasas de desocupación, el desempleo, los puestos de trabajo informales, las dificultades en el acceso a la educación y un montón de dificultades sociales que han venido padeciendo, y esto ha hecho que durante el confinamiento estas problemáticas, tanto económicas como sociales, se hayan incrementado y por eso los jóvenes se encuentran más afectados. Entendemos. Y desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, ¿qué tanto influye el espacio en el que se pasa el aislamiento con los problemas de salud mental? Mucho, porque nosotros somos seres, no nos olvidemos que somos seres biopsicosociales. Nuestra salud mental está dada por un bienestar, por un equilibrio entre estos tres factores. Al tener un entorno no del todo agradable o no del todo llevadero, las consecuencias en la salud mental, no solo por el tema de la pandemia, sino en general van a estar siempre afectadas y pueden verse síntomas como ansiedad, como depresión, trastornos de sueño, muchas dificultades que tienen que ver con el desarrollo social de los individuos. Y seguro esos síntomas son más frecuentes de lo que creemos. Doctora, ¿influye también la cantidad? Que sí. ¿Influye también la cantidad de tiempo que pasamos en nuestros dispositivos móviles? En el caso de los niños, por ejemplo, ¿cómo manejarlo? Y aún más cuando no pueden salir con la frecuencia a la que estaban acostumbrados. Sí, por supuesto, todo eso influye porque además el contacto con el aire libre, con el sol, con nuestros amigos, con nuestros colegios, con los familiares, con los abuelos, con un montón de personas que forman parte de nuestra vida social, hace que todo eso nos afecte y nos genere más dificultades en nuestra parte emocional. Tengamos en cuenta que
la conexión en las redes, con las noticias, con los computadores, con los celulares, deben ser mucho más limitados para poder establecer otro tipo de relaciones con nuestras familias, juegos de mesa, mirar juntos una película, cocinar juntos, bueno, otras actividades que nos pueden llevar a compartir en familia, comunicarnos mucho mejor, lo cual necesitamos hacer en el día a día. Aprovechar ese tiempo para esto. Doctora, finalmente, claro que sí. ¿Cuáles son esos síntomas que nos alertan sobre el estado de nuestra salud mental? ¿Cuándo se debe buscar ayuda? Bueno, primero, siempre se debe buscar ayuda ante un cambio emocional. Tengamos en cuenta las falsas creencias que hay muchas veces con los psicólogos o con los psiquiatras, los conceptos erróneos, y que a veces evitamos buscar esa ayuda que estamos necesitando. Entonces, primero, quitar eso y buscar la ayuda cuando la necesitamos. ¿En qué momento? Bueno, cuando estamos más angustiados de lo habitual, cuando no podemos dormir, cuando cambia nuestro patrón de sueño, cuando estamos más irritables, cuando nos sentimos muy tristes, cuando nuestra ansiedad ya empieza a tener síntomas físicos, todos esos síntomas, cuando dudamos, ¿sí?, de qué es lo que nos está pasando, pues consultemos. Siempre vamos a recibir una orientación adecuada. Los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud mental estamos entrenados para ayudar, para buscar herramientas en aliviar el sufrimiento de las personas. Entonces, pongámonos en manos de nuestros profesionales. Esperamos que estas recomendaciones sean de gran ayuda para nuestros televidentes. Doctora Rebeca, usted ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.